Bien, hermanos, ahí sintonizamos ese precioso canto para la gloria y la honra del Señor y para edificación también de nuestras vidas. Y vamos a ir a la palabra de nuestro Dios. Si usted tiene ahí conmigo la oportunidad de que juntos leamos la palabra del Señor, hermanos, vaya conmigo a la primera carta escrita a los Corintios, en el capítulo número 10 y en su verso número 4, para la gloria del Señor. Y será de mucha bendición que juntos leamos la palabra bendita. Yo la voy a leer, hermanos, tal y como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y la letra dice así: y todos bebieron de misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Así que el de esta mañana, hermanos, es así sencillo: la roca era Cristo. Bajo ese tema vamos a meditar: roca era Cristo. La peña, dice, en Horeb era un tipo de Cristo, y el apóstol la llama aquella roca espiritual. De aquella roca espiritual podemos aprender algunas profundas lecciones espirituales. Y en primer lugar, lo que debemos aprender de aquella roca espiritual, hermanos, es que aquella roca estaba en un lugar seco y estéril. En un lugar llamado Horeb, que significa seco o significa vacío. Horeb significa seco o significa vacío. Ahí estaba aquella, amados hermanos, aquella roca. Dice el nombre del Señor. Estaba en el desierto, en un lugar estéril, y por sí mismo, hermanos, una ayuda aparentemente inútil. Cristo estaba en el mundo, pero el mundo no le conoció, dice la palabra del Señor. Bendito sea el Señor, porque no hay apariencia en Él, ni hermosura para que le miremos, ni atractivo como para que nos deleitemos en Él. Era lo que decía el profeta Isaías en el capítulo 53 y en el verso número 2. Dice que no había en Él atractivo para la humanidad, para que le deseara. Fue menospreciado. Gloria sea el nombre de nuestro Dios en esta hora. Por eso es que la roca, tipo de Cristo, bendito sea el Señor, era figura de Cristo, el que había de venir para salvar nuestros pecados, para redimirnos, amados hermanos, así como aquella peña que estaba en Horeb, de la cual vertió agua y vio todo el pueblo de Israel, bebió el ganado. Alabado sea el Señor. Así Cristo, los hermanos, vivió este mundo que no quiso recibirle, que no quiso recogerle. Gloria sea nuestro Dios en esta hora, porque dice, mire, Isaías 53, en su verso número 2, como dice: subirá, dice, cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Alabado sea el nombre de nuestro Dios en esta hora. De Nazaret, dijo alguien, ¿puede salir algo bueno? Eso es lo que encontramos en Juan capítulo 1, verso 46, porque consideraba que aquella región de Nazaret, donde nuestro Señor y Salvador Cristo surgió, salió, no podía salir absolutamente nada bueno, porque lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Especialidad de poder hacer cosas grandes y maravillosas a favor de nuestra vida, para que la excelencia del poder sea de Cristo y no así de los hombres, sino que la gloria, la honra y la alabanza tiene que ser de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién dijo estas palabras, hermanos? Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y esta fue una pregunta. Le dijo Felipe: ven
y ve. Vence por ti mismo. A los amigos que nos sintonizan en diferentes lugares, les invitamos a que se convenzan ustedes mismos que el poder servirle al Señor es una bendición. El poder servir al Señor trae paz para el alma, trae descanso para nuestro ser. Porque Él dijo, vengan a mí, tal y como estén cargados y trabajados, porque yo lo que quiero es hacerlo descansar. Tu conciencia empieza a descansar cuando vienes pie de Cristo. Ya vimos que la roca estaba en un lugar seco y en un lugar estéril, en Horeb, en un lugar de sequedad, en un desierto. Pero también podemos ver en segundo lugar que aquella roca era nativa del desierto. Allí había surgido, había permanecido, no sabemos por cuántos años, pero aquella roca era nativa de aquel lugar. Era una de tantas, amados hermanos, sin ninguna característica aparentemente destacada. Jesús era tan parecido a su semejante que cuando estaba entre la multitud tenían que preguntar, ¿quién es? A no ser el Señor. No crea que Jesús se hacía distinguir entre la mucha gente, porque Jesús era sencillo, porque Jesús era humilde, porque Jesús, amados hermanos, era alguien compasivo, porque la Biblia dice que a la puesta del sol, viendo las multitudes, se compadecía de ellos y los sanaba y los libertaba de los espíritus que lo atormentaban. Por tanto, yo puedo decir que Él era compasivo, que en Él había humildad, que en Él había sencillez. Alabado el nombre del Señor, porque Él mismo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Qué maravillosa es la palabra de nuestro Dios en esta hora. Qué maravilloso es poder exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice la palabra de nuestro Dios, hermanos? Ahí por el libro por la carta escrita a los Romanos, en su capítulo número 8, la gloria y honra del Señor. Mire qué maravillosa es la palabra del Señor, hermanos. Cuando dice el capítulo 8 en su verso número 3, nos dice lo siguiente, amados hermanos. ¿Cómo dice esta palabra? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado. Oiga bien, en semejanza de carne de pecado. Alabado sea el nombre del Señor en esta hora. Y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Eso dice la palabra de nuestro Dios. Era similar. Jesús no era diferente. Jesús era un humano al igual que nosotros. Tomó forma de hombre al igual que nosotros y habitó entre los hombres, así como aquella roca, aquella peña la que salió agua en Horeb, no es diferente de las demás. Alabado sea el Señor, sino que era una roca sencilla, común. Pero lo maravilloso es que cuando Dios le dijo a Moisés que golpeara aquella peña, ella dio agua porque la palabra de Dios lo había dicho. En segundo lugar, hermanos, o en tercer lugar, podemos ver que aquella roca fue elegida por Dios. El Señor fue el que le indicó a Moisés cuál era la peña a la que debía dirigirse. La roca que debía ser golpeada fue designada por Dios. No fue Moisés que la escogió, sino que Dios le dijo a Moisés que golpeara la peña de Horeb, aquella roca. Alabado sea el nombre del Señor, a nuestro idioma, a nuestro lenguaje, aquella piedra grande. Alabado sea el Señor en esta hora. Fue Dios que le dijo
cuál la que iba a golpear. Por eso es maravilloso la palabra del Señor, porque el Señor le indicó a Moisés cuál era la peña a la que debía dirigirse. La roca que debía ser golpeada fue designada por Dios. Jesucristo es hijo de Dios. Alabado sea el Señor. Si no redense lo que el Señor dijo de su Hijo amado Jesucristo. Este dijo, es mi Hijo amado. A él dijo, oíd. Este dijo, tengo complacencia. A él dijo, oíd. Con quien dice, a este es el que yo he designado. Este es el que yo he escogido para que haga propiciación por los pecados del mundo, pecados de aquellos que han de ser redimidos por su bendita misericordia, mis hermanos. Entonces el que no, que Cristo fuese nuestra roca, fue mismo Dios. Por eso es que decía, alabado sea el Señor, este es mi Hijo amado. A él dijo, oíd decir Señor. Capítulo 17 de Mateo, en su verso número 5. Y número 4 nos podemos ver que aquella roca estaba poseída por Dios. ¿Qué yo le puedo decir esto? He aquí, yo estaré sobre la peña. Oiga bien, como le dijo Dios a Moisés, he aquí, yo estaré, le dijo, sobre la peña en Horeb. Eso dice Éxodo 17, verso número 6. Dios mismo le ha dicho a Moisés, yo voy a estar sobre la peña en Horeb. No te voy a abandonar, no te voy a dejar solo, si yo mismo voy a estar sobre la peña. Tú solamente la golpeas y verás lo que va a pasar. Esa roca estaba poseída por Dios. Aquí estábamos, hermanos, el secreto de su riqueza y de su capacidad de suplir necesidades de sediento israelita, porque Dios estaba en Cristo. Hasta ahora mi Padre, dijo Jesús, trabaja. Y yo también, dijo, trabajo, dijo Juan capítulo 5, verso 17. Porque Jesús seguía cumpliendo la labor de su Padre en Cristo. Hasta ahora mi Padre trabaja, dijo él, y yo también, dijo, trabajo, porque hacían a los hermanos el mismo trabajo, hacían la misma coordinación, estaban trabajando, como quien dice, de acuerdo con el mismo objetivo. El objetivo era salvarnos a nosotros. Bendito sea el nombre del Señor en esta hora. Otra de las cosas que podemos ver, hermanos, es que aquella roca estaba llena de bendición invisible. Uno de lo más deplorable, ¿acaso de la peña puede venir algo bueno? Esa sería la pregunta en esta mañana. ¿Acaso de la peña puede venir algo? Pues la infinita misericordia y plenitud de Dios, había en ella profundidades insondables de bendición. Cuán semejante es el Hijo de Dios, en él mora toda la plenitud de nuestro Dios. Eso dice Juan 14, capítulo 1, verso 14, donde dice, si alguno tiene sed, venga a mí, Eva. Juan 7:37. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Bendito sea el nombre del Señor, porque hay abundancia para nosotros en nuestro Dios. Hay abundante bendición para nosotros en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pues menester que nosotros obedezcamos al llamado de Dios.
Otra de las cosas que podemos acerca de esta roca, hermanos, golpeada, es que roca fue golpeada. Eso es la otra parte que poder, es palabra que hemos leído, que esta roca fue golpeada. ¿Pero por qué fue golpeada? Porque Dios le habló a Moisés y le dijo, golpearás la peña en Horeb. Esto nos recuerda de algunas palabras similares que dijo Zacarías capítulo 13, verso número 7, hermano, donde Zacarías había profetizado que el pastor de las ovejas sería herido. Bendito sea el Señor en esta hora. Que el pastor de las ovejas iba a ser herido, amados hermanos. Pero qué bendición que nuestro Señor y Salvador Jesucristo tuvo de nosotros misericordia. Fue con un propósito. Fue por la voluntad de nuestro Dios para bendecir nuestra vida, para darnos salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Miren lo que dicen los hermanos. Zacarías capítulo 13, en su verso número 7, la palabra de Dios dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, hiere al pastor y serán dispersas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Era una palabra escrita acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También nuestro Señor Jesús fue golpeado, herido, fue maltratado, fue bofeteado, fue escupido, fue humillado, fue menospreciado, pero el objetivo era de redimir nuestra culpa, de salvarnos del pecado, de limpiarnos de nuestro pecado. La roca golpeada con una vara, la vara del juicio cayó sobre Cristo. Fue golpeado no por causa de él mismo, sino para salvación del pueblo, del pecador, del murmurador. Él sufrió por nosotros. El justo sufrió por los injustos. El santo sufrió por los pecadores. Pero ¿qué más podría decir acerca de esta roca? Aquella roca dio sus tesoros tras ser golpeada. Después de que fue golpeada, la roca dio sus tesoros. Incluso el que la había golpeado podía beber de su misericordia. El golpe dado a Jesús con la lanza abrió la fuente para limpiar el pecado y la inmundicia. Incluso los que golpearon podían beber de la corriente de la salvación, porque Jesús había ya orado por ellos. Jesús ya había dicho, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Qué maravilloso es las riquezas o los tesoros de haber golpeado a este gran misericordio. Yo por eso es que admiro la gente a veces, los religiosos, porque a veces los creyentes nos volvemos religiosos. Decimos que no podemos orar por este o por aquel, porque ese ya está condenado. Pero a mí me llama la atención que Jesús oró por aquellos que lo estaban crucificando y decía, Padre, perdónale, porque no saben lo que hacen. Aún para ellos dejaba abierta la puerta de la misericordia. Hay que aprovechemos esta misericordia ahora que tenemos tiempo. Ha sido un privilegio, hermano, compartir la palabra del Señor con todos ustedes. Con ustedes el hermano Giovanni López. Será hasta una próxima, si el Señor así nos permite. Que el Señor me los bendiga a todos. Respóndeme cuando clamo, oh Dios.